Bien, en este caso, San Francisco nos mandan más que nada saludos desde Arequipa, saludos desde Tacna, saludos desde Juliaca, gracias por el conocimiento. No tenemos todo por el momento ninguna consulta. Ya, bueno, genial, genial. Igual, a lo largo de todo el curso, si tienen alguna consulta y si tienen algo que comunicar, anímense y escríbanlo. Samuel, no sé si de repente les han dicho cómo pueden hacerlo, En este caso, le vuelvo a mencionar, ustedes ¿no? cuentan, Cómo si pueden están utilizar de, el panel. así es, si ustedes están desde algún dispositivo móvil o celular, ustedes en la parte superior contarán con un pequeño símbolo de preguntas para que puedan realizarlas. Y en caso estén desde alguna laptop o computadora, pueden hacerlo desde la parte superior derecha. Cuentan ustedes con un pequeño panel de control. Desde ahí hay una opción que dice preguntas, por la cual ustedes pueden formular por este medio las preguntas. Nos mandan los Francisco más saludos, saludos de Diquitos, saludos desde Loreto. Muchas gracias por su participación a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, les digo, anímense a comunicarse, ¿no? Con nosotros, con todos. La comunicación es conmigo y con los demás participantes, ¿no? Recuerden que lo que hace más fuerte una profesión, un campo de especialización, es el conocimiento compartido, ¿no? Y el conocimiento compartido se logra a través de compartir conocimientos entre todos, ¿no? Veamos ahora el segundo punto del curso de hoy día, de la sesión de hoy día, es el Instituto de Auditores Internos y el Marco Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, ¿no? ¿Quién es el Instituto de Auditores Internos? ¿Quiénes son estos The Institute of Internal Auditors, no? El Instituto de Auditores Internos es una organización mundial, ¿no? Que tuvo su origen en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, el nombre original y la organización originalmente estaba únicamente en los Estados Unidos, era The Institute of Internal Auditors, ¿no? Que congrega a los profesionales en auditoría interna que ejercen la auditoría interna, empezó así, ¿no? En los Estados Unidos, en las organizaciones más importantes, ¿no? En los organismos de gobierno y en las empresas y en las grandes transnacionales, ¿no? Que quieren formar una suerte de gremio de profesionales que compartan conocimientos y que desarrollen conocimientos a partir de las mejores prácticas y a partir del conocimiento compartido, ¿no? Entonces, el Instituto de Auditores Internos, ¿no? No solamente quedó en los Estados Unidos. Los últimos años ha habido el gran fenómeno de la globalización, ¿no? Y estos grandes fenómenos, estos grandes hechos que hemos visto que han transformado el rol del auditor interno, ha hecho que el Instituto de Auditores Internos vaya teniendo distintos capítulos, se les llama, ¿no? O distintos institutos en cada país, ¿no? Es así como, por ejemplo, ¿no? Solo por a manera de ejemplo, porque si no me llenaría la pantalla, internos de Perú, que es donde yo pertenezco y soy de Perú. Está también el Instituto de Auditores Internos de Chile, de Argentina, de Brasil, ¿no? Aquí en Sudamérica también están los de Colombia, Ecuador, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, está el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, también está el de El Salvador, Nicaragua, ¿no? Bueno, también está el Instituto Mexicano de Auditores Internos, ¿no? Y a nivel mundial, también. En Europa, en la mayoría de países de Europa está el Instituto de Auditores Internos en cada país, ¿no? Y de hecho hay esta agrupación que se llama el European Confederation, Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos, ¿no? Que agrupa los institutos de auditores internos de Europa. Es la organización referente a nivel mundial, ¿no? Es la organización que en cada país difunde los conocimientos de auditoría interna, ¿no? De manera global. Ojo, todos estos conocimientos se comparten de manera global, ¿no? Y, y están conformados por profesionales de altísima calidad, ¿no? Los presidentes, los miembros del Instituto de Auditores Internos en los distintos países son profesionales que ejercen la auditoría interna hace muchos años y de manera muy profesional y también están muchos relacionados al mundo académico,
¿no? Y es este Instituto de Auditores Internos quienes emiten, ¿no? Quien emite el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? Que es el conjunto de conceptos y normas, ¿no? Que guían el quehacer de los auditores internos teniendo estándares de nivel internacional, de nivel mundial, ¿no? Es decir, es el conjunto de valores, de pilares, de conceptos, de concepciones de lo que es la auditoría interna, de cómo debe hacerse la auditoría interna, ¿no? Desde lo más general hasta lo más específico en las normas, ¿no? Para que todo aquel que quiera especializarse en auditoría interna tenga una referencia, una guía y referencia, ¿no? Y vamos a ver que si alguien quiere decir que cumple con las normas, tiene que cumplir con todas, ¿no? Para hacer un trabajo de auditoría interna que sirva a los fines que se busca, ¿no? Que sirva a ese rol que se busca actualmente ser los asesores de las organizaciones, los asesores internos que le brinden aseguramiento y consultoría respecto del logro de sus objetivos estratégicos, dándole información valiosa respecto de los riesgos relevantes, los riesgos emergentes, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, si yo sigo este marco de auditoría interna, voy a hacer un trabajo de calidad, ¿no? Luego vamos a profundizar más en el marco internacional de la auditoría interna. Focalicémonos nuevamente en el Instituto de Auditores Internos. Ellos son los que emiten estas certificaciones que seguramente muchos han escuchado, ¿no? La certificación de CIA, por ejemplo, ¿no? Certified Internal Auditor, ¿no? El auditor interno certificado. Por ejemplo, yo soy CIA, ¿no? Soy auditor interno certificado. Es decir, yo he rendido exámenes, ¿no? Que son tomados por el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos. Yo en mi época, bueno, tomé un examen programado en una fecha tal, en una universidad tal, y lo llené a mano, y luego eso lo enviaron a los Estados Unidos, ¿no? Hoy día es más fácil, hoy día más fácil en cuanto al medio, no más fácil en poder certificarse, ¿no? Ahora es a través de una computadora, ahora, ¿no? Centros en los que uno puede inscribirse para dar el examen cuando uno programe, ¿no? Pero es igual sumamente estricto y sumamente, uno tiene que conocer muy bien el marco internacional para la práctica de auditoría interna y tiene que tener experiencia suficiente y demostrable para poder lograr esta certificación, ¿no? Igual, hay certificaciones, por ejemplo, como Certified Government Auditing Professional, ¿no? Profesional certificado en auditoría gubernamental, ¿no? Certificación en servicios de auditoría de servicios financieros, ¿no? Auditoría para servicios financieros, ¿no? El Control Self-Assessment, ¿no? Certificación en Control Self-Assessment, ¿no? Certificación en Risk Management Assurance, ¿no? Y de Quality of Internal Audit Leadership, son las certificaciones que brinda el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Además, el Instituto de Auditores Internos tiene mucha relación con otros organismos a nivel mundial relacionados con temas de gestión de riesgos, de control interno, como por ejemplo el COSO, ¿no? Que es el comité COSO, es un comité de los Estados Unidos que emite los marcos de control interno y de gestión de riesgos que son los más utilizados a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere tener una certificación respecto del tema de COSO, a través del Instituto de Auditores Internos también puede, ¿no? Contactarse con esta organización y tener material y certificación, ¿no? Entonces, yo los animo a todos los que son auditores, ejercen la auditoría interna y quieren, o de repente no ejercen actualmente, les interesa el tema, pues busquen información en la web del Instituto de Auditores Internos global o el Instituto de Auditores Internos de su país y busquen
¿no? Lograr una certificación, busquen información relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les he traído, ¿no? Les he sacado pantallazos y les he puesto la dirección. La dirección del el Instituto de Auditores Internos Global, ¿no? Que es no es el de Norteamérica ni el de un país específico, sino el global, donde uno puede encontrar información muy, muy importante y actualizada respecto de los temas que importan a los auditores internos, ¿no? Porque como les digo, la organización del Instituto de Auditores Internos promueve la investigación y realiza investigación, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, ¿no? Si le dan clic a la parte de standards, ahí pueden encontrar los estándares, ¿no? Pueden encontrar las versiones electrónicas del marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna, los principios, los estándares, que son las normas, ¿no? Hay versiones traducidas al español, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y si le dan clic, por ejemplo, me parece que esto es la parte de Knowledge and Research, perdón, ¿no? Investigación y conocimiento. Existen revistas, ¿no? Existen distintos documentos que emite con regularidad el instituto, los distintos institutos de auditores internos y que acá lo pueden encontrar, ¿no? La revista, por ejemplo, Tone at the Top, Internal Auditor, ¿no? Que traen material actualizado e importante, ¿no? De repente alguien puede decir, por mi trabajo estoy en un sitio en el que no tengo acceso a cursos, actualización, a estar al día en este tema. Lo que uno necesita está a un clic de distancia. No necesita conexión y conectarse y ir a la página global del Instituto de Auditores Internos o al Instituto de Auditores Internos de su país y va a encontrar material que le va a permitir estar actualizado, ¿no? Y saber de temas relevantes para los auditores internos, ¿no? Como podemos ver aquí. Y aquí les he puesto otra página, ¿no? Que es la página, y aquí está arribita, ¿no? Auditoresinternos.es, que es del Instituto de Auditores Internos de España. ¿Y por qué les pongo el de España en particular? Porque el Instituto de Auditores Internos de España es uno de los institutos que más traduce material que por lo general se edita en inglés, y además es uno de los más de los que más investigación hace, de los que más publica temas, ¿no? Y temas muy relevantes y material muy, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una parte que se llama la fábrica del pensamiento. El nombre me parece muy, muy simpático, ¿no? Y si uno le da clic aquí, bueno, lo lleva, este es un pantallazo que he sacado de esa página, ¿no? La fábrica del pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España, ¿no? Laboratorio de ideas sobre buen gobierno, gestión de riesgos, auditoría interna. Tienen, ¿no? Si uno entra ahí, va a poder, por ejemplo, aquí les he sacado un pantallazo de documentos que están para libre acceso, a cualquiera. O sea, ustedes entran aquí al Instituto de Auditores Internos de España, luego le dan a Fábrica del Pensamiento y van a tener las versiones electrónicas, en algunos casos la totalidad, en algunos casos resúmenes o casos, temas puntuales, de documentos emitidos realmente muy ricos para nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, en el momento que saqué este pantallazo, estaban estos documentos, evaluaciones internas de calidad de la Dirección de Auditoría Interna, ¿no? Editado y emitido en diciembre de 2018. ¿No? Este otro que habla de gobierno de riesgos de cumplimiento, relación entre auditoría interna y cumplimiento normativo, supervisión, ¿no? Del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, esto es algo seguramente muy de España o de Europa, qué sé yo, pero en muchos países, yo particularmente les digo que en Perú, ¿no? Es un tema en boga, por ejemplo, a nivel mundial. En Perú hace muy pocos años ha salido un reglamento de protección de datos, ¿no? Por ejemplo esto, auditoría interna y la información no financiera, ¿no? Buenas prácticas en gestión de riesgos, ¿no? Y así, distintos materiales. Por ejemplo, yo
Yo tengo aquí a la mano uno, que es el Instituto de, ¿no? No es una única, obviamente, es una edición pero pueden ver ustedes que hay ediciones físicas y electrónicas de material sumamente relevante, ¿no? Para el ejercicio de la auditoría interna, ¿no? Y que uno puede acceder a ellos. Obviamente este tuvo un costo, ¿no? Y bueno, este es definición e implantación de apetito de riesgo. Muy importante para los auditores internos y para asesorar respecto de la gestión de riesgos, ¿no? El punto de partida para toda gestión de riesgos es la determinación del apetito al riesgo, ¿no? ¿Y cómo se determina eso? Bueno, en este librito hay pautas muy interesantes emitidas por el Instituto de Auditores Internos de España, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, el conocimiento compartido, la actualización a través de distintos medios, ¿no? Por ejemplo, la plataforma del Club de Auditores es una plataforma muy interesante para estar actualizado, ¿no? Y si uno quiere investigar por su cuenta, pues tiene los recursos, ¿no? Como vemos, el Instituto de Auditores Internos Global, el del país de cada quien, o el Instituto de Auditores Internos de España, ¿no? Entonces, este Instituto de Auditores Internos, ¿no? Emite el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ¿no? Es el marco que sirve de guía a los auditores internos, ¿no? No quiero que se me escape ninguna idea, por eso estoy leyendo lo que he puesto aquí, ¿no? A los auditores internos para desarrollar su labor de manera coherente y altamente profesional, ¿no? Eso nos permite, ¿no? Este marco, ¿no? Yo tengo por acá una edición impresa del marco editado en el 2017, pero se puede acceder a la versión electrónica, y en el curso que vamos a hacer a lo largo de estas 7 sesiones vamos a tener el texto de cada uno de los elementos que vemos acá que conforman el marco, ¿no? La misión, ¿no? Los principios fundamentales, la definición de lo que es la auditoría interna, según el Instituto de Auditores Internos, el código de ética y las normas de auditoría interna, ¿no? Nos permite, ¿no? Desarrollar la labor de auditoría interna, ¿no? De manera profesional, haciendo uso de metodologías, conceptos, principios, ¿no? Que dan como resultado un trabajo que sirva y agregue valor a las organizaciones. Recordemos eso, ¿no? El auditor interno tiene que estar focalizado en agregar valor a la organización, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar focalizado a hacer un trabajo que realmente le sirva a la organización, ¿no? Imagínense un caso en el 9 y un auditor interno que no está focalizado en hacer un trabajo que le sirva a su organización, puede hacer y emitir un montón de informes y tener una pila de papel impreso de informes que al final del año, si es que no los emitían, si es que no los comunicaban, a nadie le importaba y no le sirvió de nada a la organización para poder gestionar. Ese es el trabajo de un auditor interno, de una función de auditoría interna que no agrega valor, que no sirve para nada y que precisamente por eso en alguna organización dirá, bueno, tengo un auditor interno, la verdad que no sé para qué, o porque tal norma me obliga a tenerlo, ¿no? Pero eso no es el auditor interno que nosotros, que se espera, ¿no? Que los auditores internos como grupo queremos para la auditoría interna. Eso no es, ¿no? Es importante decirlo porque de hecho el mismo marco dice, el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? Nos da, como su nombre lo dice, un marco, ¿no? Para poder desarrollar un trabajo de calidad, ¿no? Pero no debe ser una camisa de fuerza, ¿no? Debemos aplicarlo, si es que vamos a decir que cumplimos con este marco, cumpliéndolo, pero si hubiesen circunstancias que por ejemplo, no me permitieran cumplirlo y para hacer
adecuadamente nuestro trabajo, tendríamos que no cumplirlo en algo, pues debe ser, ¿no? O sea, no debe ser una camisa de fuerza, ¿no? Y algo que sí hay que decir es que nunca debería aplicarse de forma que entre en conflicto con la legislación vigente, ¿no? Aplicable a la organización en la cual brindamos los servicios de auditoría interna, ¿no? Básicamente, el marco para el ejercicio profesional de la auditoría interna, entonces, responde de manera general a las preguntas de qué se necesita, ¿no? ¿Qué es necesario para desempeñar correctamente la actividad de la auditoría interna? ¿Y cuáles son las responsabilidades del auditor interno o del director ejecutivo de auditoría interna cuando pensamos ya en una función de auditoría interna más grande, ¿no? Eso es el marco, el instituto, eso es lo que les, ¿no? Espero haberles comunicado bien lo que es el Instituto de Auditores Internos, cómo pueden acceder a la fuente de información de ellos, ¿no? Por qué es importante, quiénes forman parte de este Instituto de Auditores Internos. No es cualquiera o una agrupación que dijeron, bueno, mira, vamos a hacer un instituto, vamos a llamar Instituto de Auditores Internos, y qué sé yo. No, es una organización conformada por profesionales de altísima calidad, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que ejercen de manera efectiva, y eso es muy importante, ¿no? Que ejercen de manera efectiva y actual la auditoría interna. Entonces y en organizaciones top, ¿no? De sus países y a nivel mundial, lo cual les permite estar en contacto con las principales tendencias en el mundo de los negocios, con las principales tendencias y con los principales actores de las organizaciones, ¿no? La alta dirección, los directores, ya sea de organizaciones con fines de lucro, de organizaciones sin fines de lucro, de organizaciones gubernamentales o de organizaciones que agrupen otros stakeholders, ¿no? Y les permite estar en contacto con estas organizaciones para saber qué es lo que se requiere de auditoría interna y cómo estamos actualmente respondiendo a esos requerimientos, ¿no? Y promueven la investigación y el conocimiento compartido, ¿no? Y el marco internacional es el fruto de ese conocimiento compartido, es como que la guía que me permite hacer mi trabajo de auditor interno de manera que lo que yo entrego sea un producto de calidad, ¿no? De calidad y no de calidad cualquiera, sino de calidad mundial, porque son estándares que aplican para todo el mundo, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿alguno se animó a responder las preguntas de qué cosa es el Instituto de Auditores Internos cuando pregunté en un principio, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué es el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna? ¿Quién lo da? ¿No? ¿Qué contiene? ¿No? ¿Alguno respondió eso? Bueno, si no lo quieren compartir, no, yo los animo a que lo hagan, pero si no, ¿qué piensan? Lo que respondieron al inicio de la sesión versus lo que ahora saben, ¿no? Es distinto, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante saber estos temas si es que ejercemos la auditoría interna, ¿no? Samuel, no sé si hay alguien que haya compartido su apreciación o alguien que tenga alguna duda, alguna consulta. Sí, en este caso el doctor Juan Jacob Nieto nos menciona, saludos desde Quito, doctor Francisco. La auditoría de hoy en día es de más ayuda a la gestión. Claro, nos comparte su apreciación. Sí, efectivamente, ayuda ¿no? a quienes dirigen, ¿no? Y a quienes están llamados a gestionar, ¿no? Realmente, la alta dirección, ¿no? Ese es el foco de la auditoría interna hoy en día, ¿no? Pues pasamos al tercer punto de la sesión de hoy, ¿no? Y que es, y ya vamos entrando de lleno al marco, ¿no? Al marco internacional de auditoría interna, ¿sí?
El primer punto del marco es la misión de auditoría interna, ¿no? El Instituto de Auditores Internos nos dice que la misión de auditoría interna es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos. Muy importante, ¿no? Y vemos que está totalmente en línea con lo que hemos estado viendo de cuál es el rol que se espera, cuál es el rol de la auditoría interna, ¿no? El rol que estamos llamados los auditores internos a realizar hoy en día, ¿no? Bueno, la misión es el para qué de la auditoría interna, ¿no? Responde, ¿para qué existe la auditoría interna, ¿no? Pues existe para esto, para mejorar y proteger el valor de las organizaciones, ¿no? Alineado con el rol actual. ¿Cuándo se genera valor? Ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos estado hablando de eso a lo largo del curso. Se genera valor cuando se ayuda a la organización a mejorar las oportunidades de alcanzar sus objetivos. Ah, qué bien. Pero ¿y cómo? Bueno, cuando se identifican mejoras operativas y cuando se reduce la exposición a los riesgos relevantes de la organización. Si nosotros como auditores internos logramos que nuestro trabajo haga esto, ¿no? Si logramos que la alta dirección, que los stakeholders relevantes de la organización vean al auditor interno, a la función de auditoría interna, como el ente, ¿no? Como el asesor interno, que le provee información respecto de qué mejoras operativas puede hacer, cómo puede reducir la exposición a riesgos relevantes, incluso cuáles son los riesgos relevantes que de repente no ha identificado, ¿no? Cuando hacemos eso, cuando le damos esta información, ellos realmente percibirán el valor del auditor y dirán, oh, realmente los auditores internos me están ayudando, ¿no? Me están sirviendo, ¿no? Muy bien. Luego, en línea con esta misión, ¿no? Tenemos la definición de auditoría interna, que básicamente es decir, es lo que nos dice qué es lo que hace la auditoría interna, ¿no? Para lograr su misión. Tenemos esta misión, ¿no? Que es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la auditoría interna para lograr su misión? Bueno, pues va a ser una actividad independiente y objetiva, ¿no? De aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización, ¿no? Esto es lo que es la auditoría interna bajo la definición del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Importante desmenuzar esta definición para poder entenderla bien en todo su contexto, ¿no? Y poder saber qué es y qué no es auditoría interna, ¿no? Es una actividad independiente y objetiva. Y eso en verdad es fundamental, y lo vamos a ver cuando veamos las normas relativas a las características, ¿no? Y las cualidades de la auditoría interna y de los auditores internos. La auditoría interna, como actividad, tiene que ser independiente y objetiva, y por ende los auditores internos, quienes forman y quienes hacen trabajo de auditoría interna, tienen que ser independientes y objetivos, independientes de la gestión, ¿no? Es decir, no deben realizar ninguna función de gestión en la organización, ni tampoco deben tener como jefe a alguien que hace o que dirige la gestión, porque si no, todas las revisiones que hagan respecto de la gestión de riesgos, respecto del sistema de control interno, respecto del buen gobierno corporativo, bueno, más que todo de la gestión de riesgos y del control interno, ¿no? Podría verse maniatada si es que dependen funcionalmente, ¿no? De alguien que es parte de la gestión,
¿no? Lo vamos a ver más a detalle, pero de eso se trata, que sea independiente, ¿no? En la práctica y también independiente mentalmente, ¿no? Que no tenga eh, conflictos de interés, ¿no? Y que sea objetiva. Estas características, en verdad, son la piedra angular de la auditoría interna, porque el valor que puede generar un auditor interno, si pierde su independencia y si pierde su objetividad, perdió todo, ¿no? Perdió credibilidad y la credibilidad es la característica que sustenta la labor de la auditoría interna. Pensemos por un momento, y luego de este ejemplo nos vamos a una pequeña pausa de 5 minutos para que ustedes le den vuelta a los temas que hemos visto, vean si tienen algunas consultas o hagan algún tema que tienen pendientes ahí en su casa, ¿no? Pero pensemos por un momento en, ¿recuerdan el ejemplo de Enron que les di? De Enron, esta empresa que se descubrió los fraudes que hacían. Bueno, esta empresa Enron tenía un auditor externo, ¿no? No era un auditor interno, pero era un auditor externo. Es un ejemplo válido que voy a tomar para que vean lo importante de la calidad de independencia y objetividad de los auditores internos, ¿no? Tomando el ejemplo de nuestros colegas auditores externos. Enron era auditada, ¿no? Sus estados financieros eran auditados por una de las Big Five, ¿no? En ese momento, una de las grandes firmas de auditoría de ese entonces, que era Arthur Andersen, ¿no? Y de hecho, era dentro de las Big Five, si no la más grande, una de las más grandes, ¿no? Cuando se destapa todo este tema de los fraudes de distinta índole que habían en Enron, y que uno de los más importantes era la distorsión de sus cifras contables, ¿no? Enron se vio envuelta en el escándalo, ¿no? Y si bien luego de algunos años la justicia norteamericana determinó que, bueno, la firma como firma no tuvo ninguna responsabilidad, en verdad ese fallo llegó ya para una firma que no existía. Debido al escándalo de Enron y debido a que Arthur Andersen eran sus auditores externos, esa firma de auditoría perdió total credibilidad. Y, y, y lo que sustenta a un auditor es su credibilidad. Esa firma dejó de existir. En el momento en el que se vio involucrada en este tema, dejó de existir a nivel mundial. No hubo más Arthur Andersen, ¿no? Y al margen que luego, después de unos años, la justicia determinara que no tuvo responsabilidad. Pero bueno, ya el daño en la imagen fue irreparable y la firma perdió credibilidad, ¿no? Es por eso que los auditores internos y la auditoría interna, ¿no? Deben tener esta cualidad de independencia y objetividad, a prueba de balas, ¿no? Porque es la columna que sustenta el valor de los auditores. Muy bien, vamos a una pausa. Samuel. Sí, doctor, perfecto, hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pausa, ¿no? Regresamos en unos 5 minutos. Doctor Francisco, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos. Genial. Que están hoy conectados, somos una gran cantidad. Siempre estamos muy dichosos de brindarles a ustedes siempre estos eventos de capacitación para que ustedes puedan estar presentes en estos eventos. Bien, doctor Francisco, justamente, doctor, tenemos dos acotaciones que nos acaban de llegar en este intermedio. Doctor Francisco, ¿qué tal? Sí, doctor Francisco, justamente, doctor, tenemos dos acotaciones que nos acaba de enviar el doctor Walter Arturo, te la voy a leer. El doctor Walter nos menciona, la misión dice que hay que proteger el valor, pero no dice que hay que generar valor.
Claro, claro, ya, entiendo tu pregunta. Cuando la misión dice, y volvamos pongamos el tema, ¿no? Mejorar y proteger el valor de las organizaciones, ¿no? Cuando dice mejorar, implica, implica de alguna forma generar valor, ¿no? Dar valor, ¿no? Y proteger el valor de las organizaciones. La parte de proteger es que no disminuye el valor de las organizaciones, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta. Tenemos, doctor, otra consulta. Dice, ¿el Instituto de Auditoría Interna de Perú tiene información estadística que demuestre que en Perú ha cambiado la percepción del auditor interno? Esa es una pregunta muy interesante. En verdad no tengo el dato, pero podemos investigarlo. Y, de hecho, me has dado una buena, un punto para investigar, ¿no? Y te animo a ti a investigarlo en la página del Instituto de Auditores Internos de Perú, ¿no? Y definitivamente, si no hubiese un estudio, porque los estudios que les estoy presentando son a nivel global, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Pero es un dato interesante que sería bueno tenerlo, ¿no? La percepción y cómo se ha ido modificando la percepción del auditor interno aquí en el Perú, ¿no? Yo creo que si es que no hay una investigación al respecto, sería muy interesante hacerla, ¿no? Y desde mi punto de vista y a partir de mi experiencia, yo creo que vamos a ver sorpresas muy agradables, ¿no? Que van a estar en línea a los cambios que se han dado de percepción a nivel global, ¿no? Pero definitivamente a nivel del Perú, particularmente, entiendo que quien hace la pregunta es peruano, se ve cada vez mayor importancia de las funciones de auditoría interna, ¿no? A nivel de las organizaciones, a nivel de distintos gremios, ¿no? Las sociedades de industrias, ¿no? Distintos grupos empresariales y a nivel también de organismos regulatorios, ¿no? Organismos, sí, ¿no? De reguladores, perdón, de reguladores, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Cada vez le dan más importancia al auditor interno, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Tiene un manual de auditoría interna que habla de los auditores internos y habla de que se tiene que realizar, ¿no? O sea, anima a que se realicen las auditorías basadas en riesgos, ¿no? Por ejemplo, tienen normas relacionadas con el programa de aseguramiento de la calidad de la auditoría interna, ¿no? ¿Dónde tienen su fuente? En este marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Lo toman como referente tal cual, ¿no? Y de hecho hace referencia a estas normas. De hecho, en el manual de auditoría interna de la Superintendencia de Banca y Seguros, menciona que en lo que no contravenga la normativa de la superintendencia, se toman para la función de auditoría interna las normas, ¿no? Del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y como te menciono, igualmente se me viene a la mente la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Menciona que se debe tener, ¿no? una función de auditoría interna, ¿no? Y estos entes están muy al día en los temas de gestión de riesgos, de control interno, ¿no? Y bueno, los auditores internos somos los llamados a asesorar y a dar aseguramiento respecto de estos temas, ¿no? Una pregunta muy interesante y que le agradezco, en verdad. ¿Alguna participación? ¿Alguna otra participación?
Por el momento no, doctor. Ven, el doctor Walter nos agradece la respuesta. Podemos continuar con la creación. Ya, perfecto. Estábamos viendo la misión de auditoría interna, ¿no? Que es mejorar, ¿no? O mejorar el valor, ¿no? Generando valor, ¿no? Generando percepción de que somos útiles como auditores internos, ¿no? A la auditoría interna, ¿no? Cuando decimos hay que generar valor, estamos diciendo hay que nos vean como personas útiles, que realmente sirve lo que hacemos, ¿no? Y que no son simplemente un montón de informes que, bueno, está bien si los hicieron, y si no los hicieron, bueno, no me mueve la aguja de mi negocio, ¿no? Eso no debería ser. Aseguramiento objetivo, asesoría en conocimiento, ¿no? Y asesoría y conocimiento basado en riesgos, ¿no? Y quiero hacer notar que a lo largo de todo el marco, el concepto de riesgos, como hemos visto, en función y totalmente en línea con lo que es el rol actual del auditor interno, está transversalmente recorrido por el concepto de gestionando, de tener la vista puesta en los riesgos, ¿no? Riesgos, conocimiento en riesgos, ¿no? Muy bien. Pasamos a la definición de auditoría interna. Hemos visto que auditoría interna es una actividad independiente y objetiva. Hemos visto la importancia, ¿no? de ser independientes y objetivos como auditores internos y el trabajo de los auditores internos, ¿no? Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y de consulta, ¿no? No solamente los auditores internos, y aquí quiero detenerme un poquito, ¿no? No solamente damos aseguramiento, ¿no? Que es lo típico, verificar que, ¿no? Que, por ejemplo, que la gestión de riesgos se está haciendo adecuadamente, ¿no? Que el control interno y quienes gestionan el control interno se está haciendo adecuadamente para el contexto de la organización, ¿no? Sino que damos ¿no? servicios de aseguramiento y también de consulta, ¿no? De consulta. ¿Qué es esto? Muchas veces la organización requiere que nosotros hagamos trabajos de consultoría, ¿no? Y eso es cuando ya los auditores internos nos hemos ido ganando los galones, ¿no? O sea, el prestigio, ya nos están viendo como los asesores internos, ¿no? Y nos piden que hagamos trabajos de consultoría para ver un tema en específico, a qué riesgos está afecto o cómo podemos mejorar algún tema de control interno, de la gestión de riesgos, del gobierno corporativo de la organización, ¿no? Y esto es algo de manera práctico, ¿no? Es un tip práctico, ¿no? ¿Cómo podemos ir desarrollando la imagen de nosotros como auditores internos, de asesores internos, ¿no? No de que solamente brindamos trabajos de aseguramiento, sino también de asesoría, ¿no? Nosotros, al hacer trabajos de aseguramiento, ¿no? específicos, en un área específica, ¿no? Vamos a ver un área, un proceso, un tema específico, un producto, qué sé yo, algo específico, y vamos a ver si el control interno y la gestión de riesgos se está haciendo de manera adecuada, y vamos a hacer un trabajo de aseguramiento, ¿cierto? Pero en los trabajos de aseguramiento muchas veces son un gran input, ¿no? Y los resultados de esos trabajos de aseguramiento son un gran input para presentar propuestas de trabajos de consultoría, ¿no? Porque seguramente tendremos hallazgos relevantes para el negocio, relevantes relacionados con riesgos emergentes o riesgos latentes que no están adecuadamente gestionados, ¿no? Que pueden dar pie a trabajos de consultoría que van más allá de la simple verificación, sino de el brindar ese plus, ¿no? Que va a permitirle a las organizaciones visualizar ese pequeño bache que está en el camino hacia el logro de sus objetivos estratégicos, ¿no? Entonces,
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y también de consulta, concebida, y nuevamente recalca, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ¿no? Continúa el marco con la definición. Dice, ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, ¿no? Aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, ¿no? Creo que los conceptos ya los vamos aterrizando y los vamos ya internalizando y ya nos vamos familiarizando con ellos, ¿no? El auditor interno enfocado en generar valor, ¿no? Mostrándole los riesgos relevantes, ¿no? Y lo va a hacer siendo independiente y objetivo, ¿no? Haciendo actividades de aseguramiento y consulta, ¿no? Ahora nos dice un poco más. Va a aportar un enfoque sistemático y disciplinado. Claro, de eso se trata. Somos profesionales que nos hemos formado, ¿no? Con una base en las carreras, en distintas carreras, que nos permiten aplicar enfoques, metodologías, ¿no? Enfoque sistemático y disciplinado, metodologías, enfoques de trabajo profesional, ¿no? Es decir, nosotros vamos a realizar nuestro trabajo no de manera, es como se me ocurra, ¿no? Nosotros vamos a hacer una planificación, ¿no? Nosotros en la planificación vamos a identificar objetivos, ¿no? Vamos a identificar áreas relevantes, vamos a identificar quiénes son los interesados en el tema, ¿no? Vamos a identificar quiénes están involucrados, ¿no? ¿Qué sistemas soportan esto? ¿Qué actividades? ¿Qué normas le aplican? ¿Qué estándares le aplican, ¿no? En la planificación. Voy a hacer una gestión, ¿no? En la cual voy a ver cuántos recursos voy a necesitar y qué tipos de recursos voy a necesitar para cubrir las expectativas de este trabajo, ¿no? Voy a hacer una planificación de tiempo, una planificación de gente, de recursos de conocimiento, de herramientas, ¿no? En fin, a eso hace referencia el enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? Establecer objetivos, definir la evidencia requerida, ¿no? Eso es un enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? Que como auditores y como profesionales vamos a aplicar. Y este marco ¿no? Marco internacional para la práctica, que ahorita estamos viendo la definición, ¿no? Luego vamos a ver el código de ética y luego las normas. En las normas nos va llevando a lo largo de todo este proceso, algunas normas que son las normas de desempeño, a lo largo de este proceso, ¿qué consideraciones tenemos que hacer a lo largo de este proceso para hacer nuestro trabajo de manera profesional, que cumpla con los objetivos planteados y de acuerdo con las mejores prácticas en auditoría interna, ¿no?